nos vamos a destinar al tema de financiación privada y está a cargo de José Antonio Montalbán, que es el director de zona de empresas de Banco Santander, aquí en Granada. José Antonio pasó por estas aulas, igual que Rosa que hablará después, por lo cual, aunque pasan los años, ya veis que buena parte de las personas que vienen por aquí estaban sentados hace muchos años, no ahí, porque este edificio no es un poquito más para allá, sí. Y él empezó en Banesto, en Gerona, donde empezó a estudiar, después pasó por aquí, y en Banesto fue, sobre todo, el tema de su inspector, fue su inspector interno en Banesto, hizo también temas de análisis de riesgo, hizo toda la trayectoria en el banco, desde botones hasta lo que es hoy en día. Después, con la fusión, absorción entre Santander y Banesto, una de esas combinaciones de negocios medianamente gordas que hablábamos ayer, pues hoy en día es, como acabo de decir, director de zona de empresas de Santander y por lo tanto la persona que analiza esos proyectos que presentan las empresas y por lo tanto que mejor puede decir pues qué miran, qué no miran, cómo hay que hacerlo a la hora de acudir a buscar esa financiación bancaria, que ahora hay muchas, ahora hay hasta demasiadas. Entonces, que os diga, que os cuente y podéis preguntarle qué necesitáis para que obtener esos recursos. ¿Vale? Pues, José Antonio, muchas gracias. Nada, como decía, mi nombre es Antonio Montalbán. En cualquier momento, si queréis, la presentación va a ser, o va a pretender ser, práctica, porque vamos a ir al grano, o voy a intentar ir al grano. Me disculpáis, yo no soy de esto profesional, voy a intentar hacerlo con la mejor solvencia posible. Y una de las cuestiones que normalmente yo supongo que a muchos de los que estáis aquí se plantea uno, oye, pues tenemos un proyecto bueno, tengo una idea magnífica, hay unos compañeros que me apoyan y queremos, o en un proyecto nos ilusiona hacer un proyecto y a lo mejor te metes, empiezas a andar y te das cuenta que una de las principales problemas o causas que a veces nos encontramos es que el proyecto necesita financiación. Y algunos hasta incluso estos proyectos, o crear una empresa, que personalmente opino que es un... Bueno, los empresarios, o si algunos tenéis padre o venís de familia de empresa, la verdad es que es un meritorio, porque requiere de mucho esfuerzo y alguna noche que otra en vela, ¿no? Entonces, mucho respeto en ese sentido a la gente que es empresaria. Yo sí trabajo por cuenta ajena de toda mi vida. Y uno de los problemas que a veces se encuentra es la financiación, ¿no? Vamos a intentar, o voy a intentar transmitiros qué vemos básicamente en los bancos y las características que tienen, sobre todo las empresas familiares, ¿no? Las grandes empresas tienen otro modelo de negocio y sobre todo otro modelo de financiación, incluso con bonos corporativos y con otras, acuden a otros mercados fuera del típicamente bancario o de entidades financieras. Como es una hora un poco peculiar y quizás para que no nos durmamos, voy a poner un pequeño vídeo introductorio que va a durar 2 minutos y poco, que pretende dentro de hacer una parodia de las figuras o de una de las figuras que a veces intervienen en las operaciones de crédito y préstamo o de financiaciones bancarias, ¿vale? 2 minutitos y a ver si soy capaz yo de darle. Efectivamente, el curso de la letra de lo que dice el crédito, acabar de sumar. Efectivamente, aquí lo tengo. Ahí firman nuestros papeles, que ya no lo almacén y enseguida. Es que
la decadente. No la podemos terminar, no sirve de crédito para eso. Pero tira el crédito. No dio el crédito. Ahora te voy a ir a casa. Cuando llegue de la Ica, la toda la carretera. Ay, pero si quiere la decadente, nosotros. Bien, nosotros, eso va a costar un dineral. Por cierto, saldrá un crédito de prejuicio. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, pero no necesita vale. Ah, no, sí. De verdad que no necesita. Sí, 6 meses. Que digo una cosa. Que tiene de servir, tenemos un número de concepto. Instalada de familia. ¿Qué pasa si subimos el crédito a 30.000 euros? Es que claro, mi hijo no cruza su escuela. Bueno, broma aparte, vamos a ver o a intentar desgranar las claves de cómo, no tanto cómo pedir una financiación a una entidad financiera, sino qué es lo que más o menos los analistas de riesgo suelen solicitar y suelen pedir, qué analizan, cómo lo analizan, y luego las empresas también qué debilidades o qué fortalezas tienen, sobre todo la empresa familiar, que es la típica que nace en los proyectos iniciales de una buena idea, en fin. Y teniendo en cuenta una cosa, que muchas empresas pueden tener al inicio fondos propios, porque los socios los aportan, pero si siguen creciendo y van creciendo, a veces mueren de lo que se llama de éxito. Y es que a veces muchas ventas, sobre todo si tienen los cobros, la diferencia o el gap entre cobrar y pagar muy elevada, porque a lo mejor pagan al contado, pero cobran a 90 o 120 días, pues el crecer a veces le conlleva unas problemáticas y mueren por la tesorería, porque no son capaces de pagar. Entonces es importante estudiar el capital circulante y obtener la financiación de corto, que ya veremos qué productos también hay, y de largo, pues si son proyectos nuevos que emprenden, ¿no? Básicamente, este es el objetivo, es decir, la exposición práctica y cómo analizan, y estudiamos, se estudia dentro de la empresa o la entidad, casi todas hacen lo mismo, con lo cual va a ser común el análisis que se pueda hacer, ¿no? Hago un pequeño esquema aquí, donde el sector financiero actual lo vamos a encuadrar, el sistema de valoración que se suele utilizar ya para cualquier compañía, entre otras cosas porque la Basilea obliga a la entidad financiera a tener calificada a cada empresa independientemente del tamaño se le asigna un valor, ¿vale? El valor viene en función de capacidad de generar recursos, experiencia de socios, garantías que rodean la operación, recurrencia de la caja o EBITDA o llamar el nombre que le queráis poner, pero al final es dinero que gana la empresa, ¿vale? Cómo analizan las operaciones y, como decíamos, las fortalezas y debilidades dentro de la empresa familiar. Esto será el esquema que espero que no dure mucho y en todo caso en cualquier momento, ¿vale? Oye, cualquier duda, o la anotáis si queréis, al final me lo preguntáis. Sistema actual. Oye, pues hay en el sector financiero hoy bastante liquidez, fomentada por una situación de crisis que hemos tenido, que bueno, yo casi diría que todavía la mantenemos, y donde desde el Banco Central Europeo inyectan a las entidades dinero para que lo presten a tipo barato. Otra cuestión es que luego veremos que quizás hay que encontrar demanda solvente o empresas a las cuales las entidades financieras se fíen o crean los proyectos para poder financiarlos. Y la situación de las empresas sigue siendo la misma también en ese sentido de hace ya años. Oye, casi siempre, y más con proyectos nuevos y en situaciones donde el crecimiento a veces tiene que ir acompasado con una financiación, pues tienen necesidades de acceder, de ir a las entidades y que le presten ese dinero. Veremos los formatos, veremos los medios. Luego también, y ya es una cuestión de la siguiente ponencia, que Rosa Cortés, que está aquí, la dará, es que hay instrumentos también donde acompañan instituciones públicas para ofrecer vehículos y también estudiar esos proyectos donde obtener una financiación bien de precio, inclusive con una serie de subvenciones que son interesantes y que desde luego merece la pena valorar y estudiar. Consecuencia
de la actual situación y donde, digamos, encuadraríamos los riesgos que pudieran tomar las entidades financieras cuando estudian inversiones, ¿no? Es necesario incrementar la inversión, es decir, los bancos necesitan dar dinero, entre otras cosas porque viven del dinero. O sea, los bancos no tienen nada más que dos cosas, yo lo digo, interés o comisiones. Esto no es el Corte Inglés, que tiene muchos departamentos y si no es por aquí es por allí. O cobramos interés o cobramos comisiones. Por cierto, los intereses están a cero o por debajo del cero. Hoy el Euribor 12 meses creo que estaba en el menos 0,02, 0,03. Históricamente, y hablo de muchos años, pero es cierto, las operaciones a lo mejor se concedían a un tipo de interés del 18%, una póliza de crédito yo la vi cuando empecé en banca. Si tú prestas y cobras el 18%, te puedes permitir a tus clientes que te dejan el dinero pagarles el 8 o el 9%. Al final tienes 10 puntos de margen. Fijaros con un Euribor prácticamente cero lo que los bancos están ganando ahora. Que lo digo un pequeño así, pero los bancos no están ganando dinero. O no todo el dinero que ellos quisieran. Se tienen que acudir a, por eso también en la actual situación se comenta y se ve cómo están haciendo fusiones y se están haciendo otra serie de productos con comisiones y apuestas para poder conseguir que la cuenta de resultados, por la parte de abajo, se pueda obtener. El apetito es también otra cuestión que cada entidad se lo marca en su consejo de, bueno, el consejo de administración y siempre con unas concesiones donde prima o debe de primar la rentabilidad. Ha habido momentos donde se ha tenido que dar dinero por dar, donde se peleábamos los bancos por las hipotecas y a ver quién era el más barato y quién conseguía más, porque además el dinero es que parecía que te lo regalaban, ¿no? Sino es un problema que se ha habido y bueno, que espero que no vuelva la banca a cometer ese error. Esa demanda solvente es la que buscan las entidades, por eso se analizan bien. No hay, desgraciadamente, tantos proyectos buenos e interesantes y a veces pues, bueno, ponen muchas cortapisas para poder llegar a dar esa financiación, ¿no? Otra cuestión es que aparte, que como veremos, luego se exijan otras garantías, pero lo principal es que haya unos proyectos interesantes y donde el propio proyecto o la propia financiación que se solicita por los estados financieros, lo que vayan a vender o lo que vayan a hacer si es servicio, pues genere caja para pagar el crédito. El foco tiene que ser y debe de ser recurrente en el medio plazo para que sea eficiente y aunque afortunadamente las tasas de morosidad que se han venido arrastrando en la banca, sobre todo en los años 2010, 2011 y 2012, que bueno, el 2012 como ya veremos también con la prima de riesgo prácticamente en máximo parecía que iban a intervenir. Nos parecía, nos tuvimos a pique de que nos intervinieran, faltó el cantón duro. Y muchas entidades sufrimos en aquel momento, oye, casi que nos decían que no diéramos préstamos, porque no sabíamos cómo podía evolucionar, ¿no? Fue unos momentos muy críticos en España que algunos lo hemos oído, pero que los que hemos estado en este ajo no lo hemos vivido con cierta dificultad. También por ese motivo hay una mayor exigencia y entonces una prudencia en el análisis de riesgo que debería siempre de tenerse, ¿no? La prudencia no significa miedo. A veces los que hemos estado en el análisis de riesgo, es decir, si es riesgo, es porque la palabra tiene un riesgo, es decir, puede haber un impago, ¿no? Pero un default, pero que al final eso el analista lo tiene que valorar y luego, pues, dependiendo de los plazos de la operación, hay veces que unas operaciones pueden salir en una estructura y otras no, a veces es ajustar, es decir, o por plazo o por garantía, el no por decir que no, a veces no existe, es decir, pues lo blanco y lo negro en banca también, con proyectos de inversión y con negocios, no está a veces muy definido, siempre hay unos tonos bastante entre medias que se pueden hacer, otras cuestiones. Y bueno, otras cuestiones o otras consecuencias de la actual situación del sistema financiero es que el supervisor, afortunadamente, porque en otra época fue un poco laxo, pues hay una mayor rigurosidad y piden una transparencia y entonces valoran también a la entidad financiera. La entidad financiera también está sometida a una valoración, ¿vale? Y eso es algo que debe de existir por el bien del sistema financiero, que es donde se suele articular una economía, ¿vale? Sin un sistema financiero eficiente, normalmente la economía no evoluciona. Iros a países, no sé, sobre todo del tercer mundo, y veréis como un denominador común, aparte de muchos otros factores, que no tiene una banca fuerte y una banca que apoya y que puede dar dinero a la economía.
aunque eso son otras cuestiones que no vienen al caso y daríamos probablemente para más tiempo. Pretende esta transparencia pues, hablar de cómo estuvimos en los años 2012 y además aquí llegamos hasta el 2015, la prima de riesgo, que es la que diferencia o marca un poco, estamos en 130, 140 si nos cogemos a la fecha de las últimas semanas. Pero lo importante es que aquí tuvimos en el 2012 un pico que casi fue la intervención o casi tuvimos que acudir al rescate como en otros países, ¿no? Hoy hay una facilidad de acceso a crédito muy grande, es decir, que el Banco Central Europeo y las entidades financieras tienen capacidad de financiarse y además a veces les necesitan dar dinero porque dejarlo en el Banco Central Europeo les cuesta dinero, coeficiente de caja le están penalizando y eso hace que tengamos liquidez. Ahí, bueno, no voy a decir que abres el grifo y te sale el dinero, pero tienes una gran capacidad de poder coger dinero barato y coger dinero en fuentes cercanas y recurrentes. Hablábamos del rating como medida de que cada una de las entidades financieras están necesariamente obligadas a tener a sus clientes cuando van a pedir una operación, y para eso le piden una serie de documentación, que a veces es mucha, es poca, dependiendo, pero en fin, suele ser mínima y suele ser común, porque para eso hay una normativa bancaria que lo exige, el rating. El rating no es un algoritmo, no es un sistema para otorgar, o sea, no por darte un rating más alto te tengo que dar financiación, y no es una valoración que sale automática. Para ello necesita del apoyo cualitativo de la persona que analiza el riesgo y luego lo comparan con sectores también, ¿vale? A veces la pequeña empresa como tal, pues bueno, lo encuadra dentro de un sector, pero normalmente el analista que hay en sus manos una operación, el analista de cualquier entidad financiera o organismo público, es decir, casi todos usan los mismos sistemas y el rating es una manera que ya veremos que sirve también para calificar a clientes, es una calificación que además tiene que tener su dinamismo porque cada cierto tiempo tú presentas estado financiero o bien unos provisionales, o, en fin, a lo largo de la vida de una empresa, en los primeros años, se supone que, partiendo de cero, partimos de cero, va a ir creciendo y va a tener una bondad en cuanto a que fortalece el capital y que bueno, también puede incluso agregarse socios, puede tener una base de clientes mayor, puede tener también unas garantías, que siempre hablando de garantías pues le gusta mucho a la banca española, la banca americana es más de proyectos, hay la banca comercial española, que es la que nos toca lidiar, en general es mucho de ver qué solvencia hay detrás de esto, sobre todo al principio. Y para mí, y es una opinión personal, creo que debería de centrarse un poquito también más en el proyecto, pero bueno, ciertamente es lo que tenemos. El porqué de este rating, pues el sistema de rating mejora la calidad, es fácil de entender, puesto al final es un número. Las entidades, insisto, todas, lo que pasa es que cada entidad a lo mejor le pone una escala distinta, ¿vale? Eso es otro tema, pero la escala, con independencia de que qué entidad tome la escala, cuando van los auditores del Banco de España o cualquier auditor externo a auditar, que las entidades financieras lógicamente también se auditan, pues cogen y toman la documentación que tienen de los clientes y en ese sentido necesitan tener el rating. La parte objetiva y subjetiva de números también produce un equilibrio, puesto que el analista ya hemos visto que la valora, que no es lo mismo una empresa que se ha creado recientemente, por los proyectos de generación de cajas si son sostenidos, si son recurrentes, si es que ha tenido un éxito por una cuestión puramente casual, ¿no? de una venta o de una participación, etc. Todo eso hay que desgranarlo un poco, ¿no? Y luego también hay otra parte importante de cara a qué precio se sacan las operaciones. Normalmente a un rating mayor, si no digo normalmente, si el rating si es mayor, si es más alto, mejora el precio. Tú puedes obtener financiación más barata, por un axioma puro y clásico de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. El banco, si asume más riesgo en las operaciones que prestan, necesita tener esa rentabilidad adicional. La morosidad, al final, en banca la pagan todos los clientes. Si me apuráis es como el Corte Inglés cuando compramos. Siempre sabéis
que hay un porcentaje de pérdidas y esas pérdidas las pagamos. La morosidad de la banca, aparte de que cada producto tiene una morosidad establecida, tiene un histórico y una serie, que además está cuantificado, y ya sin meternos en profundidades, pero hay una rentabilidad y uno, le llaman RORA internamente, donde catalogan a cada producto y en función del plazo unas primas de morosidad. Bueno, pues la morosidad en banca ha caído, pero ciertamente los clientes buenos que pagan subvencionan a veces la parte de mora que pueda tener un banco, ¿vale? Porque al final no olvidemos que, y esto es de primero, que las crisis son cíclicas, es decir, que hemos tenido una, y yo no sé si decir si hemos salido lázaros todavía, pero ciertamente son cíclicas y normalmente hay que hacer ese acuerdo. Luego hay más cuestiones donde los bancos tienen que sacar dinero y casi siempre pues, tienen que salir del cliente, ¿no? El fondo de garantía de depósitos, etcétera, etcétera, no es objeto de esto, pero de ahí tienen que pagar. No te digo ya el accionista y otras cuestiones más, pero por la parte del rating, quedaros con la idea de que hay que cuantificarlo, veremos por dónde se saca la cuantificación, y que a operaciones con más riesgo y clientes de peor rating se pide más dinero, más intereses, en definitiva. Los principios generales, los productos de financiación, o qué sistema tienen para analizarlo, todas las entidades, básicamente. De momento aquí estamos todavía algunos, no sé cuántos después habrá más, pero bueno, broma aparte, la financiación en las operaciones del activo, el análisis, que las vamos a ir viendo ahora, hay lo que os decía, mayor riesgo, mayor rentabilidad, y las operaciones pretenden o se buscan líquidas, que ya veremos que es al final que se pueda cobrar en dinero. El banco no quiere cobrar en bienes, ni en pisos de la avalista, ni en la hipoteca si es que ha necesitado tomar esa garantía. La seguridad y la rentabilidad para seguir prestando. Al final los bancos además necesitan, los bancos necesitan seguir. Si un banco se para, es un transatlántico muy grande, pero necesita siempre crecer en su balance, por lo menos reponer como mínimo el balance. Y las operaciones cuando se dan, sobre todo de largo plazo, pensad que se amortizan, o sea que hay una parte importante del balance de un banco, de una oficina. La oficina es la suma del banco, que cada mes pues pagamos. Entonces requiere un banco, para tener salud financiera también, reponerlo con seguridad, con análisis, en fin, a las personas o a la demanda esa que hablaba, solvente. Lo que decía un poco, las líquidas que se pretenda cancelar con dinero y con dinero del cliente, segura que adecúen las garantías que puedan concurrir en la operación, puedan ser garantías personales, bien de la propia titular o bien de avalista si hay socios, que normalmente en operaciones de pequeño o de pymes se suele buscar también, se suele buscar bajo una máxima, ¿no? Es decir, si el banco confía en tu proyecto y te da X euros, tú que eres el socio y la creas, pues tienes que avalar con tu patrimonio, con presente y entre comillas futuro. Digo futuro porque cuando avala una operación lo avala siempre con esa máxima. Ojo con los avalistas, que si alguna vez nos ponemos en posición de avalista, la broma esta del vídeo viene a que el avalista con sus bienes presentes y futuros también garantiza las operaciones. Esto es importante, que a veces el aval se toma como un trámite, no es un trámite. Si alguna vez tenéis que avalar, os piden avalar, la figura del avalista sustituye en todos sus extremos al que tiene que pagar. Y si no paga, la entidad puede exigir al avalista que le pague. Y se olvida a lo mejor del titular, porque cree que no lo puede cobrar el titular. Bueno, es un matiz. Y ajustada en precio, a lo que decía un poco ya, que os he venido contando. Si tienen mayor inseguridad de que la operación pueda tener un problema de cobro, pues exige una mayor tasa para esas contingencias. Este es uno de los principios generales. Producto e instrumento. Yo aquí sí que creo que es interesante, porque a veces hablamos, o hemos oído hablar, y de qué tipo de producto, y oye, cada financiación requiere su producto y su vehículo adecuado para la parte del corto plazo y si hacemos operaciones a largo plazo. En la estructura del balance es muy importante, porque invertir algo que en tu activo te lo llevas al fijo y financiarlo con el circulante, puedes tener un problema de tesorería o un problema de capital circulante o de fondo de maniobra.
Y no es recomendable, aunque a veces uno bueno, pues tenga la tentación de tirar de la póliza de crédito, porque además no sé si me va a dar el banco el préstamo, entonces tengo esto y no... Ojito, cuando alguna vez estéis en la posición de analizar o de hacer o de llevar a cabo este tipo de actuaciones. Los bancos también ahí, en eso lo miran mucho. En corto plazo, pues hay operaciones de préstamo que duran, normalmente en corto plazo hablamos de 12 meses para abajo, de media 18, inclusive a lo mejor un poco más, pero bueno, la media está ahí. La típica que es un commodity, que es la póliza de crédito. Oye, yo te establezco un límite X y tú dispones libremente para las necesidades que tenga la empresa, y dentro de un año pues nos vemos si la has utilizado bien, pues te la renuevo, y si no, pues a lo mejor te lo corto. Bueno, cada año se suelen renovar estas operaciones siempre que la empresa lo haya hecho bien. ¿Cómo movilizo mis créditos comerciales? Es decir, yo vendo y a veces vendo a crédito y me dan pagaré, o bueno, las letras ya están casi en desuso, pero antiguamente se usaban bastante. Ahora hay más esto, el anticipo sobre derechos de cobro, sobre todo se vehicularizan a través del SEPA, el sistema europeo, que no por lo menos que os suene, ¿no? Que al final son como informáticamente una anotación en cuenta en un vencimiento donde yo voy a cobrar porque tengo ese derecho de crédito. El descuento comercial está más basado en un papel, que suele ser un pagaré o una letra de cambio. La letra de cambio, insisto, ya prácticamente en desuso, pero los pagarés sí que existen y se movilizan. Otro instrumento que suelen utilizar las empresas para financiar su circulante, para financiarse el corto plazo en los créditos comerciales, pues el factoring. Yo tengo una serie de clientes y le digo al banco, toma, por favor gestióname estos cobros, y pues son muchos clientes, o es un cliente complicado y tú tienes capacidad, te doy mi factura, tú me estableces un límite de riesgo y lo cobras. Pueden ser con o sin recursos, dependiendo de si asume el banco el riesgo al analizar el deudor o no. Si es con recursos es que voy contra, en un hipotético impago, contra el cliente a decirle, oye, págame, que tu cliente no, yo te he anticipado el dinero pero no me ha pagado. Y si es sin recurso, siempre que no sean por problemas comerciales, es decir, si yo te vendo sillas de color rojo y resulta que las sillas que te vendí al final eran de color verde, la entidad financiera no asume ese riesgo. Pero si hay un default, un impago o una suspensión de cualquier problema que tenga el deudor, si está sin recurso, insisto, sin recurso, no puedo ir a llamar a la puerta de mi cliente puesto que le ha garantizado, y además es muy recomendable el que pueda, en algunos casos, clientes de menor tamaño, pues asegurarse las ventas. En definitiva, el factoring sin recursos es como un aseguramiento de ventas, donde además obtengo una financiación, porque el banco sobrefactura, sobrepagaré. El instrumento ya, por no entrar mucho en detalle, cada entidad o cada caso requiere, bueno, pues hay 1000 maneras, pero normalmente son sobrefactura, albarán, entrega, sello, en fin. La mecánica es lo de menos. Aquí yo creo que el concepto es importante que os quedéis más que la mecánica que luego... Confirming es otro típico producto bancario de financiar el circulante, donde en este caso no estamos financiando al cliente, perdón, donde no estamos tomando el riesgo del cliente, sino que cogemos y le decimos a los proveedores de mi cliente, o sea, a la empresa, oye, tengo una serie de proveedores a los que le tengo que pagar, pero si me das dinero tú en una línea que me abres de confirming o de pago a proveedores, pues oye, le facilitamos al proveedor que cobre. Entonces, pues es otro producto que es más moderno, es más reciente, pero también muy interesante, y además porque una de las pocas cosas que pueden ganar los tres, y digo los tres porque el banco siempre procura ganar, el banco debería de procurar ganar. Pero gana el proveedor porque sin tener línea de descuento, porque a veces necesita tener líneas para financiarse, el banco le pone el dinero si él quiere, le hace un descuento. Y el cliente pagador, el que tiene que pagar, pues oye, contra su balance, eso sí, le está dando financiación a su proveedor. Entonces, pues el banco gana porque intermedia, el cliente pagador le está ofreciendo a su proveedor una vía buena para que sea apetitoso, oye, véndeme más y véndeme a mejor precio y hago un descuento y te alargo el pago, con lo cual
si como conocéis los periodos medios de maduración, si los podéis alargar un poco, por lo que tienes un poquito más de caja de tesorería en la empresa, ¿no? que suele venir bien. Bueno, pues ese es el confirming. Hay versiones de pronto pago, versiones de pago confirming internacional, en moneda, bueno, eso tampoco tendría más importancia, pero que conozcáis esa forma de financiar la empresa. Si tienes la suerte de tener operaciones de negocio exterior, y digo la suerte porque en España muchas de las empresas que no han caído, desgraciadamente las que han caído es una pena, pero uno de los denominadores comunes que me he encontrado yo en mis empresas que he gestionado y en las empresas que he conocido, pues tenía un taco así de tarjetas, las típicas tiene un tarjetero, y después de N años he ido a hacer oye, he querido ver, no había ni un 25%. El denominador común es que casi todas vendían al exterior. Es decir, tú tienes un producto que puedes ser capaz de colocarlo fuera de las fronteras y has tenido casi seguro el éxito de haber pasado la crisis. No necesariamente todas las empresas que no tienen en el exterior hayan caído, ojo. Pero los bancos aquí, a veces, en los casos que lo requiere el cliente, pues le abrimos también líneas de crédito de circulante, donde le cogemos unos documentos que son de embarque, que le han vendido la factura al contenedor, y le damos el dinero mientras que vienen. Y también podemos en el comercio exterior financiar compras. A veces hay, no sé, una almazara de aquí, una embotelladora, que además en Granada existen algunas, y a veces pues, ha habido escasez de aceite. ¿Y qué hacen esta empresa que necesita sí o sí vender aceite embotellado al Carrefour porque tiene un contrato, pero es que no hay aceite? Pues se va a Argelia o se va a países vecinos y compra contenedores de aceite. Pues a veces financiamos el circulante con la importación, el import. Transferencias financiadas, créditos documentarios. Sin entrar en el crédito documentario, al final un aval del extranjero, no es como garantizar si cumples que el aceite sea de esta acidez, en fin, toda una suerte de clausulado que vienen en las cartas de crédito, ¿vale? En dónde lo tienes que poner, CIFO, yo supongo que todo eso sonará, ¿vale? Y algunos productos de tesorería y derivados si además vendes o compras en divisa, para cubrirte el riesgo de la volatilidad que pueda tener una divisa, porque tú eres experto en vender o comprar aceite, ya que hemos puesto. Pero tú que sabes lo que va a hacer el dólar dentro de 4 meses o 3 meses, si vas muy ajustado, que por cierto en este sector pueden ir y en muchos otros ajustados, si te equivocas con el cambio y la divisa, palmas dinero en la operación. Con lo cual lo mejor es, si sabes que vas a vender en una fecha cierta, pues hacer un seguro de cambio. ¿Vale? Y es otra manera de financiar. Vámonos a ver qué productos son típicos en las empresas, pymes medianas, y si me apuréis hasta grandes. Esto ya dependiendo del tamaño, casi todas lo hacen, ¿no? Pues, al final un préstamo personal, préstamo hipotecario, podría haber puesto un préstamo sindicado. Las grandes compañías a veces acuden a bancos o entidades financieras donde entre varias entidades analizan y le hacen una operación a un traje a medida, ¿no? Un traje a medida donde además pone una serie de covenants. Oye, no te puedes endeudar más por encima de este ratio, en fin, le encorsatan un poco la operación, pero se la dan, y como son operaciones de mucho importe, a lo mejor un proyecto de una planta solar o una planta fotovoltaica, aquí requieren de una estructura grande. No lo he puesto, pero bueno, estaba viendo ahora que podría ser susceptible también de que lo supierais en cuanto a operaciones a largo plazo. Esas operaciones pueden durar 7, 10 años e inclusive más operaciones, más años. El préstamo hipotecario, bueno, en banca la hipoteca es una garantía, también lo usan los particulares, no pensemos que solo las hipotecas son de banco. Un matiz, a veces en las hipotecas tú puedes no ser el deudor, perdón, el que presta la garantía no ser el deudor, entonces puede ser el socio que presta la garantía para una operación hipotecaria, ¿vale? Que no es un pequeño matiz que casi todos tenemos tendencia a asociar. Préstamo hipotecario, soy deudor, tengo que tener un piso, una casa, una nave. No, puede haber terceras personas, socio o lo que sea, que te prestan la garantía para darte esta operación. El préstamo personal, donde las garantías que concurren en la propia empresa, propio balance, propio
el propio flujo de caja que genera la empresa, y el socio. El socio también puede prestar la garantía como avalista, como hemos visto aquí en el caso de la broma. Son dos operaciones típicas de largo plazo donde financiamos un proyecto que puede ser la compra de una nave, una línea de embotellado, en fin. Y luego veremos que, y en eso Rosa ya os dirá más, van acompañadas de operaciones de mediación que también ayudan a financiar todos estos proyectos. Leasing y renting por la parte fiscal también son productos interesantes, normalmente. Es curioso porque el leasing creo que lo mínimo son 2 años, o sea que podría estar aquí en corto plazo si nos ponemos muy puristas, pero no, lo mínimo que exige la ley para que te puedan validar fiscalmente una operación de leasing serían 2 años, pero normalmente las operaciones de leasing son de 5, 3, 5 y 10, y el leasing inmobiliario, por ejemplo, son 10 años mínimo, lo marca así la ley. Y luego otro producto para mí muy interesante en la empresa es el renting, porque al final no te cargas en el balance de un activo, una máquina, o ordenadores, o equipos, o informática, y te permite con un alquiler, una cuota, pues, y con unas ventajas fiscales, pues hacer una operación que necesita ese activo. Y la última cuota residual, pues, de forma análoga al leasing, lo que te hace es que eres el propietario del bien, ¿vale? Pero no lo tienes. También hay productos derivados y de tesorería, que estos sí que serían más adecuados a empresas más grandes. A ver cómo podría poner un ejemplo así válido. Figurar una empresa que compra recurrentemente fuera y tiene que acopiar, sabe que compra pero no sabe en qué plazo compra, o tiene que pagar, mejor dicho, ¿no? Porque puede conseguir descuentos, y siempre paga en divisas, dólares, ¿no? Pensemos en China y en algunos otros países donde además no transmiten otra moneda, o a veces el euro, que es una moneda muy potente, pero bueno, pues tienes que hacer operaciones estructuradas o derivados donde hagas un acumulador, donde acumules una cuantía, fijas unas barreras, un cap, suelos, techos, por ponerlo en una jerga más sencillita, donde estando la cotización en intervalos a ti te interesa y compras, o el banco compra por ti, te lo pone en una cuenta, en fin, y a un vencimiento tienes que pagar. Son operaciones de riesgo, porque si la moneda fluctúa en contra tuya, pues bueno, podrías tener una pérdida. Entonces, esas operaciones no son muy frecuentes, no son frecuentes en la pyme, ¿no? Pero existen en medianas empresas. Y en definitiva aquí sí que es importante que saber que a mayor plazo hay más riesgo, por tanto la operación, los bancos en el largo plazo el rating baja y sube un poquito la prima. Y en medio de estas operaciones de corto y de largo nos podemos encontrar la ayuda y la mediación de línea ICO, líneas BEI, fondos Jessica, otra serie de convenios de comunidades autónomas, que insisto, Rosa te vas a hinchar luego a lo que pueda. O lo va a explicar con todo detalle, porque la verdad es que son interesantes y complementarias, cuando no a veces por sí propias las pueden encauzar a empresas fuera de bancos, pero estas líneas de mediación pueden aparecer tanto para corto como para largo. Normalmente son más inversiones, pero que lo sepáis. Si luego queréis comentar algo, alguna duda, al final os damos alguna, os doy, os preguntáis algo del tema de los productos y de los instrumentos típicos de la banca española. A lo mejor en otro sitio tienen otra serie de... Pero vamos, tocado estos productos... Es más, yo creo que el confirming, hay entidades que cuando hablas con compañeros de otra área que no lo conocen. Es Made in Santander, luego lo pasas el copyright, pero vamos, que es una palabra genérica y al final es pagar a proveedores. Confirming, pagar a proveedores, lo mismo que el factoring es financiar a clientes. Una es la parte de clientes, factoring, y otra es la parte de proveedores, confirming, ¿vale? Son productos finalistas y les gusta mucho a las entidades de crédito, porque una póliza de crédito la puedes usar para pipas chicles, pero cuando te dan una operación de factoring o confirming, saben a dónde va el dinero y cómo va el dinero. Y eso en el análisis de riesgo es importante, ¿vale? Las operaciones finalistas a las entidades y a los analistas les gustan bastante. Más
y tienen un mejor rating o penalizan menos que otra fórmula como puede ser la póliza de crédito. Bueno, lo típico de los análisis, los cualitativos y los cuantitativos. Además de los cualitativos, vamos a ver bueno, los más frecuentes, oye, qué valoran o qué cuestiones principales las entidades financieras o analistas tienen en cuenta a la hora de valorar la empresa y la operación o el proyecto, que es la antigüedad, cómo ha evolucionado. Para eso se suelen coger los estados financieros que ya veremos, el producto que hacen, si es un producto indiferenciado, si es un commodity que pueden hacer cualquiera, qué demanda hay, si es creciente, oye, cómo está el mercado, si es nacional, si no sé, si es una industria que requiere, pues no sé, antes comentábamos con Rosa una operación, bueno, una firma que hace aquí cerca de Guadix, que hace una embalaje, unas balas de celulosa que no hay industria que la haga en España. En Europa. En Europa, efectivamente, en Europa. Y es la que tenemos, todos tenemos encima su producto, porque son cómo se hacen los billetes, con esa pasta. En Estados Unidos hay competidores, pero bueno, en Europa no hay. Fijaros la potencia que puede tener en mercado esa empresa. Eso es un valor muy alto, porque no hay quien le pueda hacer sombra. O tendría un coste muy elevado montar una industria, ojo, no es lo mismo montar una comercial, una empresa que compra y vende, y oye, pone un chiringuito, un portátil, un tío hábil y un teléfono, y a una empresa que es una industria, ¿vale? Ese análisis también hay que tenerlo muy presente. Situación de acceso al crédito del solicitante en función un poco también de garantías, de evolución, de que no tenga alarmas, de que haya sido un buen pagador. Hay un histórico, además, prácticamente ya tanto la banca como otra SNEF y otra serie de entidades, pues estamos fichados. Prácticamente yo creo que si ponemos el DNI, más de uno salimos en algún sitio. Yo estoy fichado por Orange, creo que... No, Orange no, Vodafone, creo que algo tuve en Vodafone, 100 y pico euros, pero bueno. Accionista, gerencia y continuidad, importantísimo, importantísimo. En banca se dice una cosa a veces, que las empresas las crea el abuelo, las mejora el padre y se las funde el hijo. Así, un poco jocoso, pero no creáis que se aleja de la realidad. Las pymes de promedio tienen una vida, no me acuerdo los años, pero no es muy alta. Muy pocas empresas pasan tercera generación, vamos, y segunda a veces. ¿Vale? Se suelen quedar muchas en el camino, al inicio. Sabemos de más de una, desgraciadamente. ¿Por qué? No es fácil, os decía al inicio que yo, para mí, el empresario tiene un mérito importante. Requiere de mucho trabajo, esfuerzo y desvelo. Irse por la noche a la cama y pensar que tiene que pagar las nóminas de 8 o 10 familias, como mínimo, y luego que tiene una serie de problemas, como puede ser que ha apostado, firmado o comprometido su patrimonio familiar. ¿Vale? Porque yo hago aquí un chistecillo, pero es cierto, cuando tú negocias en una empresa y una entidad financiera, la analogía es como un plato de huevos fritos con bacon, donde la gallina se implica pero el cerdo se compromete. Entonces, cuando tú das una operación, si no te comprometes igual o estás al mismo nivel, a veces no consigues la financiación, ¿vale? Sobre todo en empresas que se crean recientes y que requieren de bastante ayuda, ¿no? Insisto, puede haber grandes proyectos, buenas ideas, todos conocemos, oye, que algunos han nacido en un garaje con un amiguito y hoy son mega empresas, ¿no? Pero desgraciadamente no siempre es así, ahí está el valor de la diferencia. Bueno, y la situación patrimonial al final del socio de la empresa, que a veces es un cúmulo de años, o que ha tenido suerte y ha heredado del padre, ¿no? O de alguna tía o de algo de eso, ¿no? Pero también eso se valora, no es lo mismo que tengas un patrimonio hecho a base de trabajo, años, no coger de los beneficios de la empresa, que esto también se valora. Si cuando yo cierro y cojo la cuenta de explotación y digo tanto beneficio, reparto de dividendos, traca, o lo dejo en forma de reservas para que el capital de la empresa o la relación de fondos ajenos, fondos propios, que todos sabemos, el apalancamiento pues sea menor. No es malo el apalancamiento, ojo, que además de eso vivimos los bancos, pero el efecto palanca, la relación de fondos propios y fondos ajenos, hay que equilibrarla. Cuantitativos.
Pues de balance y cuenta de pérdida y ganancias os estaréis, supongo la mayoría aquí, bastante familiarizados, es decir, uno de los principales. A mí particularmente me dice más, particularmente una cuenta de pérdida y ganancias, tiene un mayor dinamismo, es decir, le puedes sacar en comparación más jugo que a un balance, que es una foto estática a una fecha, y además pues podemos pensar incluso en empresas que puedan tener un ciclo productivo un poco atípico y donde el balance te pueda llevar a inducir, bueno, no a un error, pero sí a no una realidad. No sé qué ejemplos podría poner para lo que... Figurar una empresa que vende jamones. Un jamón normalmente tarda en madurar 2 años. No es un circulante, hemos hablado de circulante, pues a veces son 30, o sea, lo que rota tu existencia, las compras, las vendes, las distribuyes, las estocas y las cobras. Pero un jamón, por ejemplo, si alguno conoce ese sector, pues requiere un circulante mínimo de 2 años, que es lo que tiene que estar colgado el jamón y secándose. Ya no digo si es de pata negra, que eso ya son otras... ¿Vale? Entonces, eso es importante. La cuenta de pérdida y ganancias para mí es una de las magnitudes, personalmente, más atractivas, más enriquecedoras cuando tú intentas valorar una compañía, ¿vale? Una empresa. Otro... bueno, impuesto de sociedad y declaración de IVA son requisitos. Y la cuenta de pérdida y ganancias, pues claro, cuando estamos hablando del 2015, pues todas son provisionales. Y en España, sobre todo, y en los países latinos, nos gusta pagar pocos impuestos. Yo sé que eso a veces, pues bueno. Esto se lo suelen querer mucho más los bancos que lo que tú puedas decir de provisional. Es importante que seamos coherentes. Y a veces no queremos pagar impuestos, pero si no declaramos lo que ganamos, a veces no nos dan la confianza para financiar en la medida o con un rating bueno, ¿vale? Esto más que digamos una aportación mía a la hora de, como analista, a la hora de ver lo que a veces me encontraba, que había una realidad, entre comillas, que eran los provisionales, que te decían que era lo que habían vendido, lo que habían ganado, y luego cuando te ponías a ver el impuesto de sociedades, que te lo daban unos días después o unos meses después, se parecía lo que un huevo a una castaña. Generación de recursos, beneficio y solvencia, bueno, estado de origen y aplicación de fondos, no es muy, sobre todo en la PYME, no es muy significativo. En compañías ya de cierto tamaño sí que conviene ver esos estados, porque al final te van dando un norte, un rumbo de por dónde se está generando y en dónde están aplicando los recursos lo que está ganando la compañía. A veces pues tiene una eficiencia, en fin, son estados que le dejan. Luego ratios, que veremos los más típicos. El endeudamiento también, oye, pues, es muy importante saber qué deuda tiene, cómo la tiene, los vencimientos, si son de corto, si son de largo. Insisto que a veces no es mejor, es decir, la deuda no es mala per se, si está mal estructurada sí. Financiar siempre inversiones y activos fijos con recursos a largo. Es una idea... si queréis, si me permitís, del mínimo de supervivencia, porque al final, si el ciclo cambia, si no conseguís cobrar a tiempo, pues podéis tener algún problema, o alguna entidad corta la línea circulante, por alguna razón, o tenéis un mayor flujo de ventas. Oye, tenemos más ventas, pero es que el gap o la diferencia entre el cobro y el pago se me está alargando, necesito más líneas circulantes, y a veces pues no las conseguimos, y morimos de éxito. Bueno, y declaración de bienes inmuebles, pues al final es un poco el activo fijo, los ladrillos, que se diría, oye, la nave, la casa, el chalet o lo que parte de inmovilizado, donde hay garantías, donde en un momento determinado, como última opción, las entidades financieras o los acreedores, que también los hay, que no solamente son acreedores las entidades financieras, podrían cobrar en un hipotético caso de default, de suspensión, quiebra, subasta. Os decía que, bueno, también conoceréis los principales ratios, los expongo aquí, no es en las pymes no es una cosa, porque además pensáis que una pyme que lleva pocos años constituida, pues algunos de estos ratios pueden ser, y sobre todo algunos porque afectan a balance muy estáticos y no te pueden dar, te dan una idea, pero no es la
forma más rápida donde un analista dice, oye, si tiene un ratio de 1,8 o de 2 y pico, de el apalancamiento, tiene el crédito. No es. Esto es un más a más. Bien, entramos en otra parte clave de cómo analizan o las entidades financieras, cómo ven ese proyecto en donde está tan ilusionado el empresario, donde esa idea que tenéis o esa idea que queréis desarrollar y queréis llevar a cabo, pero que necesita de financiación, y acudís por eso a una entidad y te van a pedir el destino de los fondos. Es decir, si no eres capaz de acreditar dónde van los fondos, difícilmente te los den. ¿Qué características va a llevar la operación en función de los plazos? Si es coherente, pues si está financiando, lo que decía antes, un poco a largo, las operaciones que sean de largo, ¿vale? Una máquina que dura 3 años o más debería de financiarse con una operación de mínimo de ese plazo, sabiendo que hay unas amortizaciones, que hay que pagar también un mantenimiento, pero si es para financiar la diferencia de cobro, porque a mí me pagan mis clientes a 90 días, además que hay una ley de morosidad ahora que obliga mucho a las entidades y a los organismos a no dilatar más de un plazo, pero bueno, a veces pasa. No engañemos de que la realidad es que a veces cuesta cobrar al contado, ¿vale? Y sin embargo tú, por la razón que sea, porque no tienes poder como entidad y porque tu proveedor es único y, no sé, se me ocurre ahí una granza para hacer poli o plástico o filo, que casi son tres empresas en todo el mundo, y además son las típicas Cepsa, Repsol y algunas de estas grandes que es un residuo del petróleo. Pero tú le pagas al contado o no tienes granza de una calidad X, ¿sabes? Y algunas veces es que si no tienes eso, no puedes poner el proceso productivo, no puedes hacer tu bolsa de plástico, figuraros que fabrica bolsa de plástico, ¿vale? La suficiencia, los plazos, garantías, como algunas de estas cosas las he comentado, pues tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? La modalidad también, hemos visto cuáles son las fórmulas o los instrumentos que podíamos utilizar, qué rentabilidad va a darme esa operación, porque le tiene que ser atractivo y yo como empresa tengo que tener capacidad de generar el beneficio que me tiene que dar el margen, y además de pagar la luz, el agua a los empleados, también tengo que pagar si necesito financiación. Es un socio, el banco es un socio que no está en el capital, pero lo necesitas y tienes que retribuirle, ¿vale? Si no te vas a un fondo de capital riesgo, no sé si conocéis o habéis estudiado los fondos de capital riesgo, que los hay y que ayudan mucho en proyectos, pero estos se sientan y te dicen por dónde van las directrices y te ponen un plan y unos años y los tienes, vamos, y exigen también una rentabilidad alta, porque también corren un riesgo alto. Y luego los bancos estamos muy dados a también las compensaciones y el negocio inducido. Bueno, pues hay que vender un plan de pensiones al socio, o hay que hacer... Esto ya es un poco, no voy a decir perversión del negocio, porque no sería la palabra desde luego, ni mucho menos, pero sí que es cierto que adornan y complementan la vinculación que hay entre la empresa, socio de la empresa, con la entidad financiera que está apoyando tu proyecto y donde te está ayudando a generar valor para tu compañía, presente y futuro. No quita de que algunas estéis pensando en otras operaciones que en su día se hicieron mal hechas, por supuesto, por la generalidad de la banca, ¿no? O stock option o alguna otra operaciones de capital que no eran típicas de una libreta al plazo, ¿vale? Pero bueno, esos son casos contados afortunadamente. Hemos hecho la operación, nosotros hemos conseguido el dinero y estamos funcionando normalmente. Y puede pasar 3 cosas en las operaciones, o 3 tipos de cosas en las operaciones. Cuando vamos a pedirlas, que tengamos que pedir más, o las que estamos pidiendo financien el circulante, nos estemos financiando con operaciones a largo para inversiones, o que nos estemos dando cuenta que cuando veo el balance y veo cómo está evolucionando la empresa, no me he equivocado, pero que puede ser que
atisbe problemas de cobro. Entonces los bancos ahí lo que hacen, o las entidades financieras en general, puede ir también, es refinanciar o reconducir. Hay operaciones que son típicas, que no las he puesto al principio, bueno, pues la modalidad al final es un préstamo, normalmente se toman garantías, se dan plazos, se dan carencias, también a veces se coge y se dice, oye, no te puedo pagar en este plazo amortizándote, déjame un año de respiro y en el primer año no pago nada más que intereses, ¿vale? Y entonces pues te doy una carencia. Entonces son operaciones un poco de traje a medida, ¿no? También a veces hay que hacerlas, ¿no? Eso cuando analizas ya operaciones concretas. Y los analistas, con todo el rating y con todo lo que han hecho en el estudio de tu documentación, de tu empresa, hoy, o cuando estás empezando, o cuando llevas sobre todo ya unos años trabajando, calificamos a los clientes. Le damos internamente una especie de sesgo. El sesgo es, oye, ¿qué quiero hacer con esta compañía? ¿Quiero incrementar riesgos? Quiero mantener como está, me parece que el nivel de riesgo estoy confortable, o me noto que podría tener algún problemilla, o creo que estoy con cuota muy elevada, la cuota como banco es alta y entonces lo que aplico es una política de reducir. Estas son, una vez que estamos ya, digamos, trabajando con normalidad con una entidad y bueno, vamos renovando como casi todos los años mínimo, que lo marca la ley, actualizar la documentación económica y financiera de la compañía o socios que estén afectos. También hay grupos de compañías, la holding, en fin, eso por no... Lo que es de aplicación para una aplicación de todas. A veces también las compañías tienen varios, o bien porque tienen una parte de comercio exterior, o porque tienen una patrimonial, o porque tienen dos negocios diferenciados y lo que hacen es que en vez de tenerlo todo en la misma cuenta de resultados con el mismo balance, pues crean una compañía. El que domina es el mismo socio, pero tienen dos TIC diferentes, ¿vale? Y las dos tienen operaciones con la entidad financiera. La compañía o la empresa familiar tiene una serie de fortalezas normalmente descritas y se podrían resumir en compromiso, en conocimiento de su sector, porque normalmente, o su mercado, son fáciles de adaptar, de flexibilizar, en personal, en horas, en trabajo, bueno, incluso de contratar personal. Tiene un orgullo, oye, pues la empresa es mía. Yo he ido a muchas empresas de analistas y joder, yo he tenido que al final casi mirar reloj porque el hombre quería enseñar todo aquello que había creado y además ese orgullo le sirve de fuerza también. A mí me parece una cosa muy positiva. Son bastante más leales cuando tú tienes una relación donde también has apoyado ese proyecto, pues tienen mayor lealtad que una gran multinacional donde, oye, prima el proyecto, tú me das financiación, los euros son lo mismo en una entidad que en otra y si no tengo algo más, porque me dé en las mejores condiciones y con la financiación más barata, con ese me voy. Aquí no hay ningún tipo de vinculación. Y bueno, y libertad de decisión, normalmente lo que diga el jefe, como se suele decir, no, lo que diga el jefe, si el jefe dice de hacer esto o aquello, está personificado. Eso tiene luego también la desventaja que la vamos a ver, ¿vale? Todo pivotar en una persona, que además a lo mejor pues hace muy bien su negocio, conoce muy bien porque empezó vendiendo jamones o empezó de chiquillo con la piara, ya que hemos puesto también el caso de los jamones, pero la capacidad de gerencia cuando está creciendo, hostia, se le queda un poco corta, ¿vale? Necesitaría tener capacidad de delegar, que tampoco la tienen a veces, protocolos internos, si son varios hermanos, no es la primera vez que tenemos protocolos de sucesión familiar que han generado mucho conflicto. Otros lo que hacen es que van a un auditor o van a una empresa de consultoría y dice, oye, no un protocolo familiar, el protocolo familiar dice que los hijos de los no trabajan y si trabajan que no tienen cargo directivo o no se sientan en el consejo de administración. Se le pone un sueldo, punto pelota. Y algunos gerentes he conocido yo que han despedido a hijos del dueño o de los dueños cuando son varios. Pero tienen esas facultades para evitar esas debilidades de la empresa familiar donde también los criterios de selección, formación, remunerar a la plantilla, oye, pues está muy bien que cobremos
bueno, pues con palmaditas en la espalda y con reconocimientos, pero normalmente en la empresa familiar, no así en la gran empresa, el tema de remuneración a la plantilla a veces es un incentivo que no se suele llevar bien. Planes de negocio, pues un poco hacen planes de negocio que vaya más allá de lo que voy a hacer este mes o este trimestre, y no te digo ya hacer una proyección en una hojita, no voy a decir una hoja Excel, ¿qué parece? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué quiero hacer con mi producto? ¿Qué nicho de mercado puedo...? Eso normalmente están tan metidos en su día a día, la empresa familiar, el hombre ya bastante tiene que esto no lo hace, o no tiene esa capacidad. Os decía antes un poco el plan de sucesión, el sentarse con los hermanos, cuando además son varios y además ha ido creciendo porque el padre se lo dejó, entonces, oye, pues para evitar ese conflicto a veces hay mucha debilidad en ese plan sucesorio, ¿no? Al final confunden lo que es la propiedad, porque yo soy el que la he gestionado, yo soy la que tal, con la capacidad de dirigir a unos equipos multidisciplinares donde a lo mejor has tenido que contratar pues, gente. Yo conozco personalmente la empresa Cosentino, son 3 hermanos y están todavía en la dirección, pero han hecho unos protocolos muy fuertes y ahí tienen contratado gente de primer nivel, directivos con autonomía en cada una de sus áreas, desde la parte financiera, desde la parte legal, hay abogados que llevan la parte legal, se miran los contratos, además no pasan a firmar, los dueños son los que firman, van a firmar los contratos, van a firmar notario de operaciones, pero no tienen internamente un protocolo. Esa empresa estuvo, por cierto, en el año 92 a pique de suspender pagos, y es una de las empresas bueno, más fuertes que hay en Andalucía y con un crecimiento, no sé si habéis oído hablar del Silestone, encimeras de cocina, pues es la que lo fabrica y lo vende en todo el mundo, y lo hacen ahí en Macael, y no se dedican al mármol, el mármol es residual, lo que pasa es que asociamos Macael a eso, y una debilidad en su día pues fue una fortaleza, es decir, cuando iba a caer le dio una vuelta a la tortilla de Kiko y apareció el Silestone. Bueno, es más complicado que eso y el proceso productivo, y ahora tiene un nuevo producto, el Decton, muy interesante. Pero bueno, en definitiva, confundir y adaptarse a los cambios tecnológicos y más los digitales es algo que suele adolecer la empresa familiar, porque además os digo una cosa, y yo creo que eso no hace falta lo digo. Hay profesiones que hoy existen que no van a existir dentro de unos años, y algunas que ni siquiera nos imaginamos que a la vuelta de 10 años están. Si la empresa con este carácter familiar no es capaz, que de hecho es lo que pasa muchas veces, va a tener problemas. Va a tener problemas porque es una de las rémoras de las debilidades que hay y que también estudiamos en función de quién sea el dueño, la edad, si está con... En fin, todo eso solo se sabe cuando estás también muy próximo y muy cercano, y como analista das ese valor añadido a un estado financiero, que es una parte estática y que a lo mejor, bueno, pues tiene una serie de componentes, ¿vale? Y yo dejo de dar la charla. Me he centrado en las cosas importantes, creo, y espero que os haya sido de alguna utilidad. Y de todo lo que he contado aquí, si queréis hacerme alguna pregunta o varias, oye, pues yo encantado, espero poder responderlas. Al final yo me dedico a banca y llevo 38 años haciendo esto, por distintos departamentos y con distintas responsabilidades, pero la banca no es sota caballo rey, pero sí que es cierto que el análisis tiene esta serie de condicionantes que hemos visto, ¿no? Independientemente de que el mercado vaya por un lado o por otro, que eso ya lo decidirá otro, ¿vale? ¿Queréis aprovechar para hacer alguna pregunta? ¿Queréis pedirle dinero? Bueno, para eso estamos. Para eso estamos, ciertamente. Yo llevo empresas, ¿eh? O sea que si tenéis una de esas empresas, ahí me localizáis y me podéis... Dime. En tu experiencia como gerente de empresa, en los últimos tiempos, ¿qué tendencia está habiendo, sobre todo en Granada, de creación de empresas familiares? ¿Son más de aplicaciones tecnológicas o también se constituyen empresas no de e-commerce? Van más por temas de servicio y de aplicación tecnológico. Desgraciadamente Granada no es Granada como provincia, no tenemos apenas industria. Nuestra industria es la Alhambra y Sierra Nevada.
hay algo, corrígeme si me equivoco, Rosa, tú que también tienes mucho... Hay alguna excepción, además, bueno, excepción, hay alguna industria, pero el tejido industrial granadino, bueno, está Pureva, está Cerveza Alhambra, pero muchos de ellos son, y cada vez, no quiero meterme aquí en terrenos, pero hasta donde conozco, por ejemplo, Cerveza Alhambra la compró Mount San Miguel en su día, cuando pasó por un proceso donde estuvo a punto de caer, vino un señor con dinero por ahí, que es más largo, pero que al final esa empresa o esa industria a veces están en manos de una holding o de una que es de Madrid o de por ahí, y le dan una aplicación. Oye, hace este producto a esta cuestión, pero industria como tal, en Granada y provincia hay poca. Y la industria o la empresa o los CIC nuevos van más por temas de consultoría, por temas de componentes tecnológicos, ¿vale? Que crear una industria. Además, el tejido que hay aquí es así. Te vas a Sevilla, por ejemplo, y a otros sitios sí que hay, no sé si también por la localización geográfica, no te podría responder las causas, pero las que estamos viendo, las pocas nuevas que se están creando, tienen más o menos ese componente, ¿no? Ahora, hace poco le hemos dado una financiación a una empresa que es curiosa, porque dice, ¿qué fabricas? ¿O qué haces? Y en 3 años ha pasado de 0 a 2.600.000 euros de facturación. En 3 años. Son ingenieros y venden contadores inteligentes, la mayor parte, pero no todo. La luz la roban por ahí, como muchas otras cosas. Entonces las compañías eléctricas tienen unas pérdidas acojonantes. Están creando un software donde con una tablet puedes ver si en tal sitio hay una fuga. Son aplicaciones de gente, o sea, están haciendo esos desarrollos, aparte de vender contadores. Pero es un caso el más reciente que tengo, y la verdad es que el proyecto muy bien diseñado, muy bien estructurado, y se le estamos dando una financiación, que además hay algunos... Normalmente la banca que hemos hablado, o os he intentado describir aquí, es muy encorsetada. Hay fondos, no solo de capital riesgo, sino en entidades donde estudian más ese proyecto, no buscan las garantías, ni los abuelos que avalen, ni la tía que ponga ahí como el vídeo, sino que ven qué haces si sabes hacerlo. 2 de los socios son ingenieros y están en la OTAN, no están ni en España, pero tienen un coco y desde se comentan todo. El business plan es alucinante, por cierto, en inglés, que me costó la vida leerlo, bueno, no sé inglés. Pero te das cuenta cómo entienden, saben, y bueno, y el proyecto está yendo adelante, porque además las compañías de electricidad, que creemos que hay 2, 3 o 4 en esa edad, hay muchas más, lo que pasa es que no son más pequeñitas, pero le están comprando todas esas aplicaciones y quieren seguir en España y en Europa. Bueno, es un ejemplo, pero industria pesada, una industria poca. Además requiere mucha inversión, requiere de algún apalancamiento alto, y hoy día la gente va por vender, rotar y a la muchacha. ¿Más preguntas? Yo tengo una, si no hay por ahí. ¿No hay alguna más vuestra? Animaros, si esto no tiene mucha historia, también os lo digo. Comprar y vender dinero. Los bancos tienen, digamos, quieren sectorizar, digamos, promover, por ejemplo, industria en Granada, en zonas, o... digamos, tienen... Sí. Si tienen departamentos que hagan... Sí, en plan de, por ejemplo, en el País Vasco hay mucha industria, pero en Andalucía hay poca. Sí. Quieren, digamos, vamos a fomentar la ayuda al crédito en Andalucía vamos a ver, hay departamentos del banco que sacan una serie de fondos y sacan una serie de productos que pretenden incentivar esa creación de empleo o agrandar la industria actual o la empresa actual. Lo que pasa es que no discriminan por sectores, salvo operaciones concretas de comunidad autónoma, y muchas van de la mano de agencias o de administraciones o de locales, ¿no? Y son distintas a las por ejemplo, la del País Vasco. Pero el banco en sí mismo no dice, como en Andalucía parece que la tasa de tal es más baja, no suelen hacerlo, no es una parte que le competa a un banco, sobre todo un banco, oye, hablamos de
yo hablo de Santander, que es lo que conozco, pero la mayoría, otra cosa es que digan la Caja Rural de Granada, pues lógicamente su core capital, o sea, su target o el público objetivo está en Granada y alrededores, con lo cual lo que fomenta es la inversión aquí, y además en zonas rurales o en zonas para lo que teóricamente pues es una caja rural, ¿no? Pero los bancos o las entidades te contestaría que no es específicamente el de financiar. Hacen productos, pero no discriminan a ver si en Andalucía o en Granada hay más. ¿Dudas? ¿Más cuestiones? ¿Curiosidades? ¿Operaciones apalancadas? ¿Cultura? Yo tengo... Pues nada, Mira, yo te iba a llevar un poquito a la contraria muy poco. Ah, bueno, oye. En el tema de las empresas, que es cierto que nuestro tejido empresarial no se puede comparar con otras ciudades grandes, pero sí que tenemos empresitas industriales medias, curiosas o interesantes, al menos desde mi punto de vista. Desde la que tú has dicho, de la celulosa del papel moneda, que es la única que existe en Europa, como decía antes, que es cliente. Tenemos empresas que hacen, por ejemplo, la tela asfáltica, que ya se meten en temas de innovación. No sé si sabéis que uno de los grandes problemas que tienen es que si tiene un porito, pues ya la has liado, porque te llueve y por ahí tienes luego la goterita a ver y levanta todo. Pues tienen, gracias a proyectos de innovación, se regeneran solas, ¿vale? Y se llama Emilio el dueño. Exacto. Bueno, Es cierto. podríamos hablar de muchos tipos de empresas, y una cosita que es bastante reciente, que no sé si sabe, es que a través de Granada, con el clúster de las tecnológicas, sí que se está haciendo un efecto llamada para las empresas digitales en general. Antes hablábamos de tecnologías de información y comunicación y ya hemos pasado a ese otro pasito más allá. Ya se está a pique de instalarse una que entre 2016 y 2017 creo que va a meter como a 300, va a crear como 300 puestos de trabajo, y hay otra que lo está pensando, ¿vale? Con lo cual, bueno, es interesante. Vamos, tiene razón Rosa. Yo, mi deformación profesional, porque cuando nosotros comparamos zonas, claro, me veo con mis compañeros de Sevilla, por ejemplo, y en Andalucía es el referente o más de tal, y ves sus balances, y ves su crecimiento, y ves su tipo de industria, y evidentemente nos vemos como menos empresas industriales. Pero la que tú has dicho, hay menos empresas industriales, pero que la hay. Haberlas ido, ciertamente, quizás ese sesgo a la hora de exponer que no hay industria pesada no es así. Que hay menos que en Sevilla y que en otros sitios. Es quizás lo que rectifico lo que ha dicho. Además, ciertamente, me estabas diciendo una empresa y me estaba acordando ahora. Y sé de por dónde va. Y luego, hay otras, a nivel de apuesta como entidad financiera, parte de entidad financiera, aquí en España, y no sé si en Europa, se adolece de esa segunda oportunidad. Es decir, desafortunadamente, con el tema de la crisis, que hemos visto que hay que mirar y pensar y enfocar de otra manera, tenemos muchos casos de personas, ¿vale?, que yo digo que están muertos en vida, porque no tienen opciones absolutamente a nada más, o al menos a trabajar legalmente, porque no tienen esa alternativa. Es cierto que hay casos que ha sido una mala gestión, que ha habido otras cosas no oportunas, pero hay casos en los que no, ha sido por las circunstancias, y esa gente no tiene oportunidades de ningún tipo. Sé que hay alguna entidad que está, no empezando, pero quizá está en el ambiente el tema de esa segunda oportunidad, como existe en Estados Unidos, por ejemplo. No sé si Banco de Santander lo tiene en mente, si no, si hay alguna opción, o cómo lo ves tú personalmente. A ver, ciertamente hay sectores que antes estaban, por así decirlo, prescritos con la crisis, sobre todo parte inmobiliario, construcción y demás, donde se está empezando ya a discriminar las personas que hayan tenido un problema por la crisis, que nos ha venido a todos, pero que no sea achacable a su gestión, a una gestión deficiente, a una gestión a veces irregular, y bueno, entonces se están dando esas segundas oportunidades. Yo diría que no al ritmo que algunos empresarios se merecen, porque la crisis ha sido dura y profunda de narices, de narices. Tuvimos una en el 92, parece que somos jóvenes, pero en el 92 ya tuvimos una, en el 93, pasa que fue un efecto como una V, pegó una bajada fuerte después de la Expo, y tiró para arriba. Entonces, hasta el 2007-2008, hemos venido creciendo con unas tasas muy altas.
La segunda oportunidad en la banca no olvida, y digo no olvida en general, y no lo digo con una forma de estigmatizar, pero sí que es cierto que con todos los registros, pues normalmente ese es un problema que deberían de tener en cuenta para esa segunda oportunidad. Que está viendo, pero desde mi punto de vista, no con la celeridad y la rapidez que debería, porque me suena en muchos casos, y seguro que si nos ponemos las tú y yo tomando un café ahora, sabemos de algunos empresarios que yo les admiro y que sé que han caído injustamente. ¿Dónde está el error? Pues a lo mejor tenía unas instalaciones magníficas que le hemos financiado. Por cierto, se las financié, digo yo, porque fui el que vi el proyecto con ayuda de algún organismo, pero que tenía otras instalaciones que esperó a ver si las vendía y cuando iba a venderlas para tal, le pilló la crisis y se quedó con las instalaciones viejas sin poder venderlas, con un inmovilizado alto, y las nuevas. Y cayéndole lo que antes crecía un 40% las ventas, la cuenta de explotación, le están ahora cayendo, lo que crecía cae a un 50%. Figuraros cómo... Acabaron en un 30%. Sabemos ya también, sin hablarlo, me parece a mí que sabemos... En definitiva, esa segunda oportunidad se está empezando, y hablo ya de mi entidad, se están empezando a ver sectores con... Bueno, antes era no, oye, no, CENAE, X y Z, CENAE, los sectores, proscritos, literalmente. Ahora se están viendo, ¿vale? Están empezando. Y la última, Venga. yo creo que esta me interesa más a estos chicos. Imagínate que aquí esta primera fila han decidido montar una empresa, ¿vale? Llevan ya un año investigando, tienen ya un prototipo, tienen una patente, incluso a lo mejor una patente internacional, y van a necesitar ya producir el cacharro que están haciendo. Imagínate que es una cosa que llevo yo aquí, por poner un absurdo, ¿vale? Están de conversaciones con la empresa relevante a nivel internacional en ese tema y necesitan financiación. Lógicamente estamos hablando de que probablemente no tengan ningún bien, no tienen experiencia anterior, pero sí que han cogido gente con experiencia tanto para gestión como para la realización de los moldes, lo mejor que hay a nivel de Andalucía, como para temas de distribución, etcétera, etcétera. Ahí tenemos productos para esa, desde Banco Santander. Sí, estoy hablando de empresas basadas en conocimiento o empresas tecnológicas, en fin, ese conglomerado que tenemos ahí de empresas que el sustento realmente es el conocimiento tecnológico o no que hay detrás. Hay rosa productos. Lo que sí es cierto, y desde mi punto de vista creo que adolece el Banco Santander, como cualquier entidad del modelo que analizamos en España, es que a lo mejor requieren de una inversión X, vamos a cuantificarla porque depende, y no se arriesga por esa falta de solvencia, esa falta de experiencia, esa trazabilidad o trayectoria que se suelen analizar, que hemos visto, los datos. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen que estar llamando de puerta a puerta y de una entidad, y como los quesitos, coger de aquí un cachito, de aquí otro y de aquí otro. No es eficiente, no es operativo, y un director financiero el otro día, que conozco además por los juegos en el fútbol, dice: algunos bancos se han reído de mí, cuando esta empresa que lleva 3 años y que factura ya 2,5 millones, dice, se han reído de mí hace 1 año y medio cuando presenté el No es el caso, pero vamos, podría ser, y aquí no es por salvar a la entidad X y Z, ¿vale? Porque desgraciadamente muchas son muy parejas en ese sentido. Ha necesitado de varias entidades para salir. Ahora algunas sí que estamos apostando más, porque hemos conocido el proyecto desde el origen y lo hemos ido siguiendo, pero ha necesitado muchos recursos, mucho tiempo suyo para llamar a este banco, llamar al otro, este le da 2, este le da 3 y así para conseguir la financiación que requiere. Y es un problema del sistema, creo yo. Sí, pero eso te iba a decir. Yo ahora vengo después a decirle a esta gente que emprenda, que es una opción, que ahora mismo además, debido a la crisis, es la opción casi, correcto, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en mi opinión, eso no va... no, o sea, yo estoy hablando con... Es por si después me sacan los colores. No, vale. Hablo ya del Banco Santander. Hay un fondo concreto, se llama Fondo Advance, pero no, le pueden poner nombre como muchos productos tal, donde miran el proyecto. No miran garantías, no miran... Tienen unos mínimos requisitos, ¿vale? Es decir, si tú creas la empresa hoy y me pides la financiación mañana, y digo hoy, mañana, año, te dicen no, a ese fondo, No. Por ese fondo o por ese canuto entran
este tipo de operaciones, mínimo 3 años en este caso. Si es 1, te digo ya que en este fondo no. Pero hay productos alternativos, pero muy encorsetados. Sí, estoy hablando de empresas que han requerido una investigación hasta llegar a un cacharro, a un ¿Pero cuántos prototipo. años de vida, por ejemplo? Es que no se trata de años de vida. Bueno, en que este no está caso ni yo- siquiera creada, ¿no? En este caso, bueno, no sé, porque cuando tú empiezas a investigar una cosa, normalmente hay empresas que se constituyen y otras que no se constituyen hasta el final. Sí. Pero lo que sí tiene que tener en cuenta, en mi opinión, es el desarrollo. trabajo, el tiempo de trabajo destinado a esa investigación. Y el tiempo de trabajo, no te hablo de empresas que están a mitad de desarrollo y dicen, bueno, ahora necesito pelas, que son casi todas también. No, te hablo cuando ya están para salir al mercado, cuando ya tienen un producto final testeado, etcétera, etcétera. Ahí, que eso son proyectos de riesgo, lógicamente, pero ya tienen un producto. Y en base a muchas horas y muchos meses, en algunos casos años de trabajo. Trabajo y esfuerzo. Entonces, pienso que las entidades tendrían que hacer un poquito de esfuerzo ahí, porque si queremos cambiar ese modelo y si queremos mirar de otra manera y si queremos empujar a que la gente realmente emprenda, se requiere una parte de apoyo por parte de la entidad. Es cierto. Y te diría que, compartiendo contigo eso, adolecemos, hablo ya en plural y sin conocer al resto de entidades, pero en general adolecemos de un producto vehicular que haga eso, salvo que vayan de la mano de algunos organismos, como puede ser vuestro o alguna otra, bueno, otras entidades aquí a nivel local, pero vamos, no es la operación típica que se está estudiando hoy en banca comercial, de donde yo estoy, que son pymes y medianas empresas, desgraciadamente. Te diría otra cosa y te mentiría. Entonces, no es querer desincentivar, lo que sí es cierto es que requiere de llamar hoy. No quiero decir que no haya, pero que no hay una ventanilla donde diga yo soy pyme, tengo estas características, el CIM me lo están constituyendo, no hay. Tienes que encontrar a ese director o analista o amigo o agente que te conozca, que tal igual, y que vaya de la mano de algún proyecto como vosotros lo lleváis y que lo hayáis analizado y que le deis, oye, pues esto ya han llevado tal, le podemos dar una subvención o podemos... Entonces, cuesta. Por eso vuelvo al origen de mi exposición. El empresario, o los que creáis una empresa, tenéis un mérito de narices, de narices. Y solo animaros y desearos el éxito, que desde luego el éxito solo se consigue a base de esfuerzo, también lo digo.